la actividad económica mantenga el repunte con el que se había iniciado a fines del año pasado. De hecho, se han cambiado las perspectivas de crecimiento para el fin de año. Lo peor también es que en este contexto a México lo reportan que cada 9 minutos se está contagiando un niño por COVID. Esto sí es muy lamentable, sobre todo cuando el gobierno del estado insiste en su regreso a clases presenciales. La recomendación, y ya muchos estados ya lo están haciendo, es que terminen en línea, porque en este mes, en enero, fíjense ustedes, aquí tenemos las cifras de contagios, van 10,218 y llevamos apenas 13 días de diciembre. Esta cifra en los próximos días va a rebasar a las dos anteriores, que eran las más altas de la pandemia, y va a convertir a enero en el mes con más contagios desde que salió la pandemia en marzo del año pasado. Además de han seguido, pero sigue muriendo, están muriendo horas. Eso debe de preocuparnos. No es para decir, están muriendo menos, no, sigue muriendo la gente. Y lo más alarmante es que tenemos la parte más fuerte de la pandemia ahorita. En los últimos 4 meses se han contagiado en Baja California más de 42,000 baja californianos. Esto representa el 40% de los más de 100,000 contagios que hay en Baja California. Entonces, las escuelas, la recomendación es no regresar a clases presenciales porque no es prudente. Ya del intento que se hizo el año pasado, tuvimos 2 maestros muertos y varios niños contagiados. Y ahorita pues nos está dando estos datos Espina, que es del gobierno federal y que debemos de considerarlo. Por otra parte, es el no poner candados a la actividad económica de los contagios, pues está teniendo costos. Se pensaba que iba a ser menos costoso si se ponían algunas medidas ligeras, pues no, resulta que no pasó así. Y muchos negocios, aquí tenemos ejemplos, tenemos ausentismo en grandes empresas como la empresa Sambors, que tuvo varios contagios hace unas semanas. Tenemos afectaciones directas al turismo, como la transportación, que ya hubo cancelación de vuelos, la baja ocupación de hotelería y restaurantes, el cierre total o parcial de micronegocios por contagios. Hace unos días nos está reportando que un par de Oxxos tuvieron que cerrar aquí en Mexicali porque todos los empleados salieron contagiados. Fuimos el otro día a Carl Jr. También, ahí en la Justo Sierra, apenas 3 personas estaban trabajando. ¿Por qué? Porque habían salido contagiados los trabajadores. Entonces, la pandemia tiene un poder de contagio tan fuerte en esta etapa de Omicron que el no haber puesto candados más severos, pues nos está costando más. Al final de cuentas, las empresas trabajan con un proceso ya establecido y que de repente llegan todos los empleados con COVID, pues les genera un costo más alto que si se hubieran preparado para el cierre como ocurrió previamente, ¿verdad? Así que hay que ver todo esto. Muchos dicen que el semáforo naranja no es suficiente, que debemos regresar al semáforo rojo. Y bueno, pues la autoridad tiene en sus manos no solamente cuidar que la economía no siga cayendo, sino además salvar la vida de muchos bajacalifornianos. Por otra parte, tuvimos los datos de inflación al cierre del año. Ahorita estaba viendo un reporte mundial de inflación. México se ubicó en el mayor inflación el año pasado, con algo más del 7%. Fíjense, México fue el 7º lugar mundial. Bueno, pues fíjense Mexicali cómo quedó, 8,11%, por arriba de la inflación que tuvo México. Y bueno, si lo comparamos con los otros países, pues resulta que Mexicali tuvo una de las inflaciones más altas del mundo. Y lo mismo para Baja California, 8,93. Pero ¿qué nos preocupa más de este asunto? Los alimentos, Laura. Los alimentos alcanzaron un 12,10% de inflación anual en diciembre, siendo la mayor cifra en 23 años. Lo mismo también para Baja California, fue la mayor cifra en 23 años para los alimentos, y esto nos preocupa porque afecta directamente al consumo de los hogares. ¿Y esto qué va a generar? Pues va a generar más consumo en el sector informal de la economía, va a generar cambios en hogares, aunque el precio de ambos anda por ahí en los mismos niveles, o van a consumir menos, ¿verdad? Entonces, la inflación en alimentos es un golpe muy delicado al bolsillo de los hogares. Y pues en este contexto de inflación y lo que acabamos de hablar acerca de una economía que no está recuperándose bien,
pues estamos acercándonos a lo que se llama la estanflación. Ya en el año pasado habíamos platicado de este asunto. Bueno, pues la estanflación está más cerca de lo que creemos. Ojalá que no lleguemos a esta situación. Tendremos los datos del Producto Interno Bruto trimestral en aproximadamente 3 semanas. Ahí veremos si se confirma la estanflación o logramos pues comenzar a revertir el decrecimiento económico que tiene el Estado. La estanflación es lo peor que situación económica que puede enfrentar una región o un país cuando se presenta. Cuestión en datos de empleo, el Seguro Social dio a conocer el cierre de 2021. Bueno, pues una noticia, sigue creciendo el empleo en Baja California. Hicimos un acumulado desde 2018 al 2021. Vemos que en Baja California se han generado 97,953 empleos, pero de estos de total, fíjense nomás, 96,970 fueron de entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, hubo un avance del empleo precario bárbaros. Alcanzó niveles históricos al cierre de diciembre del 2021. Tenemos a 367,623 personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, mientras que los que están en el rango de más de 5 salarios mínimos vemos que cayeron, ¿sí? Venían de 180,000 en el 2018, bajan a 139,666. El año pasado se perdieron, en este periodo se perdieron más de 40,000 empleos de más de 5 salarios mínimos. El dato en términos porcentuales nos dice que actualmente el 68% de los trabajadores adscritos al sector formal ganan como máximo 3 salarios mínimos. Esto era algo inimaginable en la década de los 90 y ahorita pues estamos viendo que se está recrudeciendo. Algo se tendrá que hacer para que pues los salarios se mejoren. Ya habíamos hablado a fin de año de que el alza al mínimo no estaba beneficiando a toda la población, nada más un pequeño grupo, pero sí estaba afectando al resto de los trabajadores porque sus aumentos es el 4% contra casi 25% de los mínimos. El cierre de diciembre nos dice que el ajuste de empleos formales que se da cada año, cada diciembre siempre el dato es negativo porque son ajustes de tipo administrativo. Entonces, el ajuste para Baja California fue pues de más de 20,000 empleos, alrededor de 20,000 empleos. Vemos que Tijuana presentó el mayor ajuste, luego está Ensenada con más de 5,000, luego viene Mexicali que pues salió menos afectado con 1,303, después viene Tecate y Rosarito. En el caso de las empresas, en 2021 cerraron más empresas que en el 2020, algo que no se pensaba que fuera posible. O sea, dices, 2020 con la pandemia en todo su apogeo, pues sí, cerraron más de 8,000 empresas, pues ahora fueron 8,587 y tenemos ya que en el lapso de 2 años han cerrado casi 17,000 empresas en el sector formal de la economía en Baja California, algo preocupante porque pues son las generadoras de empleo. Finalmente, ¿qué pronósticos tenemos para el 2022? Bueno, pues la recuperación económica en todo el mundo, aquí en Mexicali, en Baja California, está sujeta al control de Omicron. Está en las manos de los gobiernos, las acciones que tomen, en las manos de los ciudadanos, que esta situación se contenga. Si se logra este año, y siempre y cuando haya acciones contundentes de los gobiernos que vayan más allá de la vacunación, se podría empezar a ver ya una recuperación más sólida. Pero necesitamos entender que la vacuna per se no va a solucionar el problema. Les pueden poner 10 vacunas y eso no va a acabar con el problema mientras no se tomen otro tipo de medidas para que las personas que no se han vacunado dejen de estar contagiando a los demás. Recordemos que Omicron tiene la tasa de contagios más alta de todas las variantes que se han presentado hasta ahora. La inflación también, por otra parte, continuará siendo un problema en el primer semestre del año. Las cadenas de producción siguen rotas. Además, la cuestión del cambio climático sigue afectando. Se esperan, ojo, a los que tienen tarjetas de crédito, los que tienen créditos al consumo, los que tienen créditos de nómina, los que tienen créditos hipotecarios, revisen cómo están contratados porque vienen aumentos en las tasas de interés por parte del Banco de México, que van a encarecer los créditos. Este mecanismo, recordemos que lo hace el Banco de México con el fin de tratar de que se detenga la inflación, ¿sí? Pero también lo va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces va a ser una guerra muy fuerte ahí de tasas de interés
y también seguramente veremos un tipo de cambio presionado en la primera mitad del año. Estamos ahorita en Baja California atravesando por el peor momento económico desde 1995 y por lo tanto esperamos acciones contundentes, ya no solamente del Estado, sino también de los municipios. Se está hablando de ya en estos días de que va a haber foros a distancia para el Plan Estatal de Desarrollo. Qué bueno, pero no vimos ninguno que tenga que ver con la cuestión de la demografía, que hemos estado insistiendo mucho. La demografía está marcando pautas en Baja California. Urge que se tome ese asunto ya por los cuernos, porque nos va a causar muchos dolores de cabeza si no se atiende. Ahí en este sentido está la migración, que ya es un dolor, puede ser un dolor de cabeza, y el cambio climático. Cuidado, porque este año vamos a tener temperaturas más altas, ya lo anunció la Organización Mundial del Clima. El 2022 será un año con un clima más caliente. El año pasado se batió la temperatura, la récord de temperatura 7 veces. Como siempre, ahí está la presentación del Centro de Estudios Económicos y pues vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que sí, es una difícil situación económica que me están haciendo llegar precisamente de lo que está muy relacionado con lo que estás comentando. Me dice una persona que trabaja en una empresa que se llama Medlin Centurión, que está ubicada en La Robledo, y varios trabajadores han salido positivos. Hay un contagiadero, dice, porque los dejan entrar con gripa. Resulta que traen el COVID. Y así es como se está esparciendo este virus a un lado de la fábrica, pues ahí en la zona de esta colonia La Robledo. O sea, es parte, ¿no?, de toda esta dinámica de los trabajadores. Y pues muy completa. Gracias, Roberto, por tu presentación. Hay que seguir platicando de todo esto. El tiempo pues se nos ha agotado, pero la próxima semana vamos a seguir mencionando todo esto porque son muchos factores y que están incidiendo, y obviamente la recomendación siempre es cuidar pues lo que tenemos, ¿no? Y evidentemente pues sabemos que ahorita la recomendación de las autoridades de la Secretaría de Salud es evitar lo que es la movilidad, o sea, frenar lo que más se pueda la movilidad, sobre todo en los sectores de esparcimiento, de entretenimiento, pero evidentemente mucha gente vive de estas actividades de esparcimiento y entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, es parte de... Muchas gracias, Roberto. Laura, nada más antes de despedirme, por favor, que también el gobierno del estado respete este asunto. Allá en Laura, en las placas, Laura, adentro es un verdadero congestionamiento. Sí. Me tocó vivirlo, no me lo contaron. Entonces, pues hay que cortar con la misma tijera todo, ¿verdad? Ser congruentes, no ser congruente con lo que se está recomendando y que el mismo gobierno lo tome en consideración. Muchas gracias, Roberto, nos vemos la próxima semana. Y nosotros aquí, antes de irnos a una pausa comercial, pues nada más les quiero informar el lamentable fallecimiento del señor Luis Calixto Cervantes Torres. Pues él, este viernes 14, será una misa a las 9:30 horas en la Iglesia Inmaculada de la Concepción. Ya lo saben ustedes, la Inmaculada está sobre la avenida Tapiceros y la calle I, así que bueno, nuevamente nuestras condolencias a la familia del señor Luis Calixto Cervantes Torres. Nos vamos a un corte y regresamos. Importante. Y volvemos aquí a las noticias para irnos directamente con nuestro compañero Rodrigo Peguero. Es fin de semana, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ya todos relajados para disfrutar de los deportes del fin de semana y tú nos tienes toda la información. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto saludarte, muy buenos días. Sí, listo para lo que va a ser el señor Fidencio Rodríguez, que nos está preguntando cuáles son los requisitos para la aplicación de vacunas de refuerzo. Miren, los requisitos que la Secretaría de Salud está solicitando deben de presentar obviamente una identificación, por ejemplo su tarjeta INE, de preferencia acudir con su registro de refuerzo. Bueno, nada más se mete, o personas de refuerzo de 40 años y más, hay que recordar que son las edades que en estos momentos se está aplicando el refuerzo, se meten a lo que es el portal de mivacuna.salud.gov.mx, y una vez ahí que les va a pedir lo que es su CURP, le va a salir sus datos y le va a poner de la vacuna de refuerzo. Entonces ya con eso que lo impriman, ya pueden acudir en forma más ágil. De todas formas, si no puede hacer este proceso, ahí hay el personal, le recomendamos que en cuanto llegue lo pregunte por la hojita para que usted la vaya llenando y ya pueda, en el momento que le toque la vacuna, pueda ser más ágil. Deben cumplir, recuerde, refuerzo 6 meses después de su segunda dosis para que se lo aplique. Así que esos son los requisitos nada más que está pidiendo
especialmente pues que vayan bien alimentados, con medicamentos y todo lo demás. Para los adolescentes de los 13 años en adelante, ¿cuáles son los requisitos? Igualmente que presenten pues una credencial válida, si tienen CURP, solicitar el formato federal para llenar o preferencia llevarlo impreso, y si van por segundas dosis, presentar primera hoja de registro. Deben cumplir entre 21 a 41 días de lo que es la aplicación de la primera dosis de Pfizer. Así que esos son los requisitos que se están solicitando. Nos están enviando otra pregunta, dicen, para reportar una luz mercurial que se ha reportado varias veces, no se ha reparado, es en Chiquihuitle, el número es 218 en el Valle de Puebla. Está bien oscuro y los robos a casa habitación están muy duros, dice, a la orden del día. Así que nuevamente al Ayuntamiento de Mexicali, si nos están monitoreando, están solicitando ahí la presencia de los trabajadores para que reparen esta luminaria en Chiquihuitle, número 218 de Valle de Puebla, que ahí pues está tremendamente muy oscuro. Saludos, gracias. Nos hacen aquí la señora Rosa López. Pregunta que pensionados del 68 y más, ¿cuándo se les va a pagar por parte de la Secretaría del Bienestar? Vamos a solicitar este dato porque teníamos información que ya se estaba dando toda esta situación que estaba fluyendo, pero nuevamente nos están hablando para el mismo tema. Reportan que en el ejido Coahuila hay una empresa que, bueno, ya sabemos, estas de call center, seguramente usted ya sabe de cuál se trata. Dice que hay mucho personal contagiado, igualmente que la otra llamada, que del otro mensaje que teníamos de la empresa ubicada ahí en el Robledo. Trabajadores, si saben que están contagiados y sus directivos, sus gerentes no les quieren hacer caso, los tienen trabajadores trabajando bajo estas condiciones, hay que reportarlo. Hablen a la Secretaría del Trabajo, pueden hablar a COEPRIS también, de riesgos sanitarios, pueden hablar a la Secretaría de Salud para que quede testimonio de que ustedes están preocupados por esa situación, y si piensan que la autoridad no les va o no los está viendo, no los está observando y que pueden hacer y deshacer en estos momentos, es bien importante conservar la salud, sobre todo por el tema de la productividad. Seguramente están preocupados porque dicen que van a perderle, pero la verdad es que le van a perder más si se contagian todos los trabajadores y no se hace algo al respecto. Igualmente, pues nos están aquí, nos siguen hablando, escribiendo sobre, dice, le quitan a un ser, bueno, están opinando sobre lo de esta consulta que se quiere hacer para lo de darle reversa a la legislación que aprueba, ¿no? O que más bien quita la criminalización de la suspensión del embarazo. Y pues aquí están opinando que se está quitando, no le quitan la vida a un ser, sino a las generaciones de ese ser, de la criatura, son asesinos de generaciones. Bendiciones, es la opinión pues que se están dando aquí también en redes sociales. Quetzali Camacho, gracias por tu opinión. También pues Berta Tamayo en el mismo sentido del tema pues de las denuncias y de bueno, varios trabajadores. Nos vamos también a Pati Hernández. Es del Valle de Mexicali, está preguntando sitios de vacunación para el fin de semana, todavía no nos dicen. Les recuerdo que se informan día por día, se están confirmando ya en el transcurso de la tarde, y nosotros en nuestras redes sociales de Televisa Mexicali Oficial, igualmente en la personal de Laura Tejeda, pues ahí estamos compartiendo esta información. Rodolfo Lomelí, muchísimas gracias también por reportarse, aquí se hace presente y pues que todos los días nos está viendo. Manuel Aguirre, igualmente, puntos de vacunación en horarios vespertinos, están preguntando. Les recuerdo, el día de hoy el vespertino va a ser en el área aquí de Mexicali, va a ser lo que es el palenque del FEX en forma peatonal, con un horario extendido hasta las 19 horas, para que también ahí lo tenga en consideración. Y bueno, pues gracias a todos los mensajes que nos están enviando, también saludos, les agradezco muchísimo por la confianza a este espacio informativo. Le decíamos, Diana, dice que necesitan apoyo para el campo deportivo de la colonia Triángulo del kilómetro 43. Está aquí, dice, aquí en la judicial, es lo que nos menciona el señor, que quiere poner un yonque, demandó a la dueña del terreno. Y bueno, hay un problema ahí con ese campo deportivo Triángulo del kilómetro 43. Ya creo que ya nos los habían reportado esta situación, así que ojalá que se llegue a un arreglo ahí para que las autoridades eviten mayores problemas. Gracias por reportarse. En estos momentos, digo, estamos teniendo un poquito de problemas ahí con las líneas telefónicas, sé que se están intentando comunicar. Les recomiendo que en este momento, bueno, también inténtelo a través de las redes sociales, y aquí yo leo directamente sus comentarios. Seguimos con más aquí en las noticias. ¿Nos vamos?
A una pausa y volvemos. No va a servir para nada a la persona o a los rateros que se lo llevaron, pero sin embargo sí sirven para salvar pues vidas, incluso la del mismo bombero voluntario, como les digo, que con sus propios recursos. Gracias, nos vamos, cuídense muchísimo y los esperamos el punto de las 6 el próximo lunes, por supuesto a las 3 de la tarde en el espacio de David Mena y a las 8:30 con Jorge Heras. Cuídense. ¿Qué es lo que nos ofrece más que palabras? La oportunidad de estar en contacto con los especialistas, ya sea en nutrición, psicología, medicina, en ejercicios. Por supuesto que lo que deseamos es que tengas bienestar y salud. Ya lo sabes, es un programa con sentido humano. Te espero.